Ahora, la resta de la función g menos h, tenemos esta g, 2x al cuadrado menos h, que es x al cubo más 3. ¿Cómo tendría que ser, jóvenes? ¿Cómo tendría que ser esa resta, jóvenes? Entre paréntesis, 2x al cuadrado menos x al cubo más 3. Ya, es decir, primero la función que está en el minuendo, 2x al cuadrado menos, y entre paréntesis, esta h, ¿no es cierto? Aquí está. Luego, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Cambiar de signo a los que están en el paréntesis, porque lleva un menos adelante. Ya, perfecto. Entonces, siempre que vean un negativo delante de un paréntesis, lo que hace ese negativo es cambiarle el signo a cada término que está dentro. Quedaría así. Entonces, x al cubo positivo se vuelve menos x al cubo y el 3 positivo se vuelve menos 3. Eso es lo que hace este signo negativo. Si alguno hubiera sido negativo, lo volvía positivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? O ahí termina, jóvenes. Ordenar. ¿Cómo ordenamos? De mayor a menor. Mayor a menor. En forma descendente el grado de la variable. Entonces sería menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 3. Siempre el término independiente al final. ¿Podemos hacer algo más o ahí termina, jóvenes? Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Si el primer signo es negativo, lo dejan. Ese es el resultado correcto de este g menos h de x. Si el primer signo sale negativo, lo dejan. No multipliquen por menos 1 porque, ya saben, el menos 1 multiplica a ambos miembros y cambiaría. Ya no sería g menos h. ¿No ven? Ahora, esta suma g más k, su compañera tenía una duda, entonces primero se escribe g, 2x al cuadrado, más, y luego se escribe k, que es esta fracción. ¿Listo? Les decía, hay que sumar sacando común denominador. Hay que imaginar que aquí abajo de 2x al cuadrado está 1. Entonces sacamos común denominador, va a ser x menos 1, van a fijarse, aquí está x menos 1. Ahora, este común denominador lo dividimos entre cada denominador y su resultado lo multiplicamos por el numerador que está ahí. X menos 1 entre x, digo entre 1, da x menos 1. Ese x menos 1 multiplica al numerador que estaba ahí. ¿Ya? Entonces, primero colocamos el numerador y al ladito el número que va a multiplicar. X menos 1 entre 1 es x menos 1. Ese número divide al numerador que está. Ahora, este dividimos entre x menos 1 y su resultado multiplicamos por el numerador que está ahí arriba. Lo primero que hacemos es escribir el numerador tal como está a este numerador, incluido su signo. ¿Ya? Aquí está, más 3x menos 1. Este x menos 1 entre x menos 1 es 1. 1 multiplica a ese numerador que está ahí arriba. Entonces, más 13x menos 1 por 1 sigue siendo la misma expresión. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, Lisa. Entonces, primero sacan común denominador, luego ese común denominador dividen entre cada denominador y su resultado multiplican por el numerador que estaba. ¿Ya? Entonces, el numerador que estaba lo escriben y luego multiplican por la división del común denominador entre su denominador. Este común denominador, entre este común denominador, entre este denominador que es el mismo, el resultado es 1, 1 multiplica a todo lo que estaba ahí arriba. Entonces, lo que estaba ahí arriba permanece normal. ¿Ya? Lo siguiente que hay que hacer, ¿qué sería, jóvenes? ¿Qué sería lo siguiente que hay que hacer? Multiplicar ese x al cuadrado por el paréntesis, es el que está. Distribuirlo. Exacto, y se multiplica aplicando la propiedad distributiva. 2x al cuadrado por x, 2x al cuadrado por menos 1, y nos sale 2x al cubo menos 2x al cuadrado más el resto que estaba fuera del paréntesis. Lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es, jóvenes? Ordenar. Ordenar.
Y si es posible dividir y sacar un factor, ¿no? Si hubiera un factor x menos 1, ahí recién simplificamos con el denominador. Si no, si llegan ahí, por lo menos, para mí está bien. ¿Ya? Ya está ordenado, ¿no, Inge? Ya está ordenado, entonces ahí lo podemos dejar. ¿Ya? Saquen una captura a los que no hayan hecho igual y vamos a continuar con los siguientes ejercicios. ¿Ya? Ahora vemos h por f y k entre f. Ya. ¿Cómo se hace h por f, jóvenes? ¿Cómo se realiza la multiplicación de h por f? Listen, ¿podría volver un momento a la anterior diapositiva, por favor? Ya, solo que ya no están mis anotaciones. Ahí está. Ya está, ya Listen, puede continuar. Ya. ¿Cómo hacemos h por f de x, jóvenes? ¿Qué hay que hacer primero? Hay que multiplicar Ah, x al cubo con una segunda cantidad, con 3x y con menos 1. Ya, entonces lo escribimos primero cada una de las funciones entre paréntesis. H de x es x al cubo más 3 y f de x es 3x menos 1. Lo siguiente que hay que hacer es aplicar la propiedad distributiva, como el producto cartesiano, ¿recuerdan? Cada término del primer paréntesis multiplicamos con cada término del segundo paréntesis. Siempre multiplican primero los signos, luego el coeficiente y luego en la variable, mantienen la variable y suman su exponente. X al cubo por 3x es 3x a la cuarta. X A la al cuarta. cubo por menos 1 es menos x al cubo. Después 3 por 3x es 9x. X. 3 por menos 1 es menos x. Y observamos que ya está ordenado de forma descendente. Esto ocurre casi siempre cuando colocamos en el primer paréntesis a la función con mayor grado. ¿Ya? Cuando hacemos eso, el resultado prácticamente sale ordenado. ¿Ya? Después, Inge, si estuviera, digamos, f por h en el ejemplo, lo ya, podríamos hacer de este orden igual, ¿no? como gusten, la suma y la Ah, multiplicación gozan de propiedad conmutativa, así que pueden reordenar. En la suma y multiplicación sí pueden mover los factores, es decir, las funciones que multiplican las pueden reordenar como gusten. Solo en la suma y en la multiplicación. ¿Ya? Después, la división, ¿cómo sería la división de k entre f, jóvenes? Tres x menos 1 sobre x menos 1. Es decir, Y la función k primero Y X. y en el denominador la función f. Sería de esta forma, lo que está de negro. Para dividir fracciones generalmente se aplica la propiedad de multiplicar extremos y su resultado ponerlo en el nuevo numerador, multiplicar los medios y su resultado ponerlo en el denominador. Aquí observamos que 3x menos 1 no tiene denominador. No tiene denominador, pero imaginariamente con rojo le puse, su denominador es 1. Ahora sí podemos aplicar extremos con extremos y su resultado en el numerador, medios con medios y su resultado en el denominador. Entonces 3x menos 1 por 1 es 3x menos 1. 3x menos 1 por x menos 1 es esta expresión. ¿Ya? Ahora lo que sigue es simplificar. En el numerador hay 3x menos 1 y en el denominador 3x menos 1. Este es un factor que está multiplicando al 1 y este factor está multiplicando a x menos 1. Los podemos simplificar. Si esto es exactamente igual que un factor de acá, los podemos simplificar y queda 1 entre x menos 1. Los que hayan hecho bien está muy bien y los que se hayan equivocado o no hayan podido hacer, sáquenle una captura. Ahorita vamos a avanzar y ver los otros dos.
acá obtenemos la función inversa de j. Entonces, para eso primero decimos dónde está j. Aquí, j de x es raíz de 3x menos 1. Es raíz de 3x menos 1. Aquí está la solución. Hay que sacar la función inversa de esta función j. Entonces, lo primero que hay que hacer es nosotros despejamos nuestra x. La x la vamos a ir despejando, entonces elevamos al miembro izquierdo por simetría. Luego elevamos al cuadrado ambos miembros. Después de elevar al cuadrado ambos miembros, este cuadrado se simplifica con esta raíz. Y en el lado derecho y se vuelve y al cuadrado. ¿Cómo se simplifica el cuadrado con la raíz? Nos queda lo que estaba dentro de la raíz, 3x menos 1 igual a y al cuadrado. Este menos 1 pasa a sumar al miembro derecho. Y luego este 3 pasa a dividir a todo lo que esté en el miembro derecho. 3 pasa a dividir a y al cuadrado, 3 pasa a dividir a 1, o 3 pasa a dividir a todo lo que está a la derecha. Miren, 3 pasa a dividir todo lo que está en la derecha. Y cuando ya llegamos ahí, reemplazamos. En lugar de x ponemos función inversa de x. Y en lugar de k de y, colocamos x. No sería función a la menos 1 de f, sería j a la menos 1. La función inversa de j. ¿Me puede volver a explicar eso, por favor? Ya. ¿Ah? Sí, dicen, por favor. Sí, le dicen, por favor. ¿Listo? Entonces, ¿qué parte? ¿Todo? Sí, por favor. Ya. Hay que hallar la función inversa de j, entonces nos fijamos dónde está j. J está aquí arriba. Aquí arriba está j. Entonces hay que hallar la función inversa. J de x es lo mismo que y. K de x es lo mismo que y. Y de x es y. Todas estas son y igual a el resto de la función. Entonces, una vez que identificamos a la función j, en lugar de j escribimos y. Para hallar la inversa hay que despejar x. Entonces, para despejar x, la mando al miembro izquierdo por simetría, elevo al cuadrado para eliminar la raíz. Elimino la raíz. Elimino la raíz elevando ambos miembros al cuadrado. Así que en el miembro izquierdo desaparece la raíz, pero en el miembro derecho se eleva al cuadrado. Este menos 1 pasa a sumar. Y el 3 pasa a dividir a todo lo que esté en el lado derecho. Finalmente, cuando ya tenemos x despejada, esa x es la función inversa, j a la menos 1 de x, y cada y reemplazamos por x. Entonces, miren, en lugar de x colocamos función inversa de x, y en lugar de cada y colocamos x. Esta de acá es la función inversa j a la menos 1 de x. Ahí está la función inversa j a la menos 1. Ahora ya se entendió, jóvenes. Ya. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Luego fue multiplicar la función y por la resta de j menos g de x. Entonces escribimos entre paréntesis. La función y es e a la x. La función j menos g de x es lo que tendríamos que hacer primero. Entonces vamos a escribir j de x es raíz cuadrada de 3x menos 1 menos g de x, que es 2x al cuadrado. No se puede realizar ninguna otra acción. Entonces lo que sigue es multiplicar e de x por esta raíz y e de x por menos 2x al cuadrado. ¿Ya? E de x por la raíz es e de x
por raíz de 3x menos 1. Y e de x por menos 2x es menos 2x al cuadrado por e a la x. ¿Listo? Y ahí termina esa otra multiplicación de funciones. Los que no hayan hecho, vayan copiando hasta ahí. Las operaciones básicas para combinar funciones son multiplicación, suma, resta, división y multiplicación de un número por la función, donde el número multiplica a cada término de la función. La función inversa no es una combinación de funciones, es trabajar sobre una sola función. Otra forma para combinar funciones es la composición de funciones, f de g. Acá el nombre lo dice. Hallar la función f de g. A ver, jóvenes, díctenme una función. ¿Qué función quisieran que sea la función f? ¿Cuál les parece bonita para que sea la función f de x? Díctenme, jóvenes, ¿qué función quisieran que sea f? ¿Igual a qué? 4x Ya, menos 2. ya, muy bien. ¿Qué función quisieran que sea g de x? ¿Qué función quisieran para g de x? A ver, díctenme. X al cubo Ya, x al cubo, ahorita le pongo su cubo. ¿Qué más? más 7. Más 7. Ya, entonces le tengo que poner acá su cubo. Y ya está. Entonces, la composición de funciones f de g, lo que nos dice, a ver, aquí que leen en esta partecita de ahí, la voy a encuadrar. Me van a decir, ¿qué leen ustedes acá? ¿Qué leen ahí? F de X. F de No. x. F de x, así se lee. Ya, Sí. ahora, ¿a qué es igual f de x? A 4x menos 2. Exacto. ¿Qué leen luego acá? G de X. ¿Y a qué es igual g de x? A x más 7. A x más 7. Perfecto. X cubo más 7. X cubo más 7 porque está escondido ahí, ¿no? Ya. Muy bien. Ajá. Entonces, vamos a ver lo que es la composición de funciones. Acá les dije que esta O significa del idioma inglés, significa la palabra de. Esto significa de. Eso significa de inglés. ¿Cómo leerían esta expresión? ¿Cómo la leerían? F de G. F de G. F de G. Y ahora imagínense cómo tendría que escribir yo f de g. ¿Cómo tendría que escribir yo f de g, jóvenes? ¿Se imaginan cómo tendría que escribir f de g? A ver, Como está ahí nomás, pues Ese es el bot. F o paréntesis G. a ver. Ya. A ver, f de x se escribe así, ¿no es cierto? G de x es esto. Ahora, f de g. ¿Dice f de x acá? No, no. No. Dice f de g. F de x será así. ¿Cómo será f de g? F paréntesis G.
Entre No, paréntesis. FO entre paréntesis, la G. Así. Esto se lee La O. F de G. La O no la necesitamos. La O solo es la palabra D, que nos aclara que es F de G. Porque aquí dice F de X, ¿no ve? Aquí dice G de X. Aquí dice F de G. ¿Está Sí. entendido eso, jóvenes? Sí. Igual a F de G. Y G obviamente también es de X. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes lean esto, significa hacer la función F, pero que ya no sea de X. Ahora va a ser de G. Entonces, en lugar de cada X, vamos a reemplazar G de X. Vamos a agarrar la primera, la que dice F, y ahí vamos a reemplazar, en lugar de su X, vamos a reemplazar G de X. Veamos, sigamos viendo la definición y ahorita les sigo explicando. Entonces, es otra forma de combinar funciones, les decía, y parte de dos funciones, ambas dependen de X. Y esta F de G de X es F de G y de X. Ya no es solo F de X, es F de G de X, que significa en lugar de cada X hay que reemplazar G de X. En lugar de cada X, en lugar de esta X, reemplazamos la función que nos dice G de X. ¿Listo? Cuando tenemos que hallar F de G, aquí está F de X. Pero ya no queremos que sea de X, queremos que sea de G. Entonces G de X hay que reemplazar en lugar de X. ¿Listo? Y esa es la función compuesta f con g o f de g de x. El dominio de la función compuesta f de g es la intersección del dominio de f de x y con la intersección con el dominio de g de x. ¿Listo? Dadas las funciones f de u es una función que depende de x, por ejemplo, g de x, y g de x, una composición f de g de x, es la función x formada al sustituir en lugar de lo que está dentro de u, dentro de lo que está de f, sustituimos por g de x. Ya ahí hay varias definiciones, pero la más sencilla es f de g de x es la función f, y en lugar de x colocamos g de x. Veamos con un ejemplo cómo se armaría f de g de x. Entonces vamos a escribir f o g, f o g de x, o simplemente f o g, es f de g, ¿no es cierto? Va a ser igual a la función f de g de x. Entonces nosotros escribimos, todo esto es igual. La función f nos la copiamos. 4, solo que en lugar de x ponemos paréntesis. ¿Ya? Nos la hemos copiado nuestra función f. Dice, agarre la función f. A esta se le llama función externa, porque está afuera, y g, la que está después de la o, es la función interna, porque está dentro de f. F de g. La f, la que aparece primero, se llama función externa, y la que está después de la o se llama función interna, es la que va a reemplazarse dentro de la función. Entonces, agarramos la función f. Aquí está la función f. ¿A qué es igual f de x? A 4x menos 2. Entonces lo copiamos. 4, solo que en lugar de x dejamos paréntesis. ¿Por qué? Porque en lugar del paréntesis vamos a colocar a esta función g de x. ¿A qué es igual g de x, jóvenes? 3x al cubo más 7. X al cubo más 7. Ahorita le pongo su cubo. Ahí está. ¿Podemos hacer algo más, jóvenes, o ya nada? ¿Se puede hacer algo? Multiplicar. 4 por x al cubo más 4 por 7. Sí. Entonces sería 4 por x Sí. al cubo, sería solo 4x al cubo.
más 4 por 7, 4 por 7, 28. 28. 28. Lo único que me falta es ponerle ese cubo ahí arriba. Ya está resuelto. Esto es f de g. No es ni f de x, no es 4x menos 2, y tampoco es g de x, que es x al cubo más 7. Ahora es 4x al cubo más 28. Y todo eso menos 2. Y el menos 2 dicen. Exacto. Entonces no tenemos que olvidarnos ese menos 2. ¿Listo? Y esa es la función f de g de x. ¿Se puede hacer algo más o nada? Reducir términos semejantes, dice. Entonces 28 menos 2 4x al cuadrado lo dejamos, más 28 menos 2, que al nos cubo. queda 26. 26. Ahora le pongo el cubo. Y entonces entraría en el intermedio, ¿no? ¿Cómo? Mm, El x al cubo más 7 sería g de x. Ajá. Sí. Está en el medio de 4 menos 2, que sería Miren, lo que se ha hecho es lo siguiente. Esta es g de x. ¿No es cierto? Todo lo que ya, está al otro lado de la igualdad es g de x. Nos pide la función f de g. Entonces agarramos la función f y en lugar de x colocamos lo que es la función f. Mi flechita no se va a ver muy bien. En lugar de x colocamos esta función g de x. ¿Ya? Eso nos dice, agarre la función f de x y en lugar de x coloquen g de x. Entonces, en lugar de x yo dejé paréntesis y ahí coloqué mi g de x. Antes era 4x menos 2, ahora es 4 en lugar de x, todo lo que es g de x, menos 2. Realizamos las operaciones y ya hemos hallado la función compuesta f de g de x. ¿Listo? F de g de x, ya está. Ahora vamos a ver la función g de f. Veamos a la función g de f de x. Y lo vamos a hacer con otro color. La función g o f. Eso significa hay que hallar función g de f de x. ¿Listo? Ahora, ¿a quién vamos a agarrar? Vamos a agarrar a la función g. G es x al cubo más 7. Entonces, la función g de f va a ser, en lugar de x, dejo paréntesis al cubo más 7. ¿Y qué coloco dentro del paréntesis? En lugar de x, ahorita le pongo el cubo, ¿ya? ¿Qué coloco en lugar de x? 4x menos 2. Que es la función f. 4x menos 2. Sí, ahí le puedo poner al cubo. Ahora estoy armando g de f de x. La primera es la que va a ser función exterior y f es la que va a estar dentro de g. Por eso dice g de f. La función g ya no dice g de x, dice g de f. Entonces g de f de x. En lugar de cada x en la función g, en lugar de cada x, reemplazamos f de x. ¿Ya? Y aquí podemos desarrollar este binomio al cubo, que es el primero al cubo, luego menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Ya podemos desarrollarlo así. Entonces, les dije, el primero al cubo. 4 al cubo, ¿cuánto es? 4 por 4, 16, por 4, 64. X al cubo. Estoy desarrollando el binomio al cubo.
64 al cubo. Ahorita le pongo ese cubo. Menos el triple producto del primero por el segundo. Del primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado es 16. Entonces 16x al cuadrado por el segundo. Por menos 2. ¿Ya? Por eso lleva el signo negativo. Más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? 2 al cuadrado. Voy a dejar ese espacio. Me falta espacio, así que voy a mover todo esto. Ya. Estoy desarrollando el binomio al cubo. Le iré poniendo los cubos para que se vayan dando cuenta. Aquí es el primero al cubo. Más el triple producto del primero al cuadrado. Así que aquí va al cuadrado. Por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Así que aquí hay cuadrado. Menos el segundo término del binomio al cubo. Así que aquí yo ya voy a tener listo el cubo. Y aquí sería menos 2 elevado al cubo. ¿Ya? Hasta ahí he desarrollado este binomio al cubo. El binomio al cubo y al final nos toca sumarle más 7. ¿No sería 4 elevado al cuadrado, Inge? ¿En cuál? Al lado de eso. ¿En este? Ajá. No. Luego les voy a pasar la fórmula del binomio al cubo ahorita que estudiamos límites. Es un binomio al cubo. Si es una resta, van intercalados los signos. En el primero positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo. Y como está al cubo, el primero al cubo. 4 al cubo es 64 por x al cubo. Menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo. El primero al cuadrado es 4x al cuadrado es 16x al cuadrado. Por Ahí el lo has segundo resuelto. es por 2. Más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cubo. 2x al cubo. Más 7. Eso es el desarrollo de un producto, de un binomio elevado al cubo. Y al final colocamos el más 7. Luego realizamos las operaciones y ordenamos y nos va a quedar de esta manera. Entonces, es igual a, ordenamos en forma descendente. Aquí hay un 64x al cubo. Díganme, ahorita le ponemos sus símbolos. Ahora, menos 3 por 2, 6. 6 por 126 por 16, ¿cuánto es, jóvenes? 48 por 2, 96 creo. Sí, dice 96. Es decir, menos 96 x al cuadrado. Más 3 por 4. 12. 12. Por 4. 48. 48. Bien, 3 por 4, 12 por 4, 48. Porque 2 al cuadrado es 4. Menos 2 al cubo, que es 8, más 7. Ya, hasta ahí estoy desarrollando o estoy simplificando o reduciendo las operaciones. Aquí voy a escribirle ya su cubo. Este x será el cubo. Y este x será al cuadrado. ¿Ya? Este x es normal y aquí nos queda 8, menos 8 más 7. ¿Se puede reducir algún término, jóvenes? El 8 con el 7. Exactamente, y lo vamos a hacer en este paso, en este último paso. Entonces al final o f queda 64x al cubo. Ahorita pongo el cubo.
menos 96x al cuadrado, ahorita le pongo al cuadrado, más 48x, y menos 8 más 7, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Y ahí queda. Acabamos de obtener g de f. ¿Se parece a f de g, jóvenes? ¿Se parece a f de g? No. No. Entonces hay una regla. F de g no siempre es igual a g de f de x. ¿Ya? F o g no siempre es igual a g de f de x. ¿Listo? No siempre, por lo tanto le voy a poner una regla. En alguna ocasión puede ser igual, pero no siempre. ¿Ya? En alguna ocasión pueden que sean iguales, f de g igual a g de f. Pero no siempre va a ocurrir eso. ¿Ya? Lo normal es que casi nunca sean iguales. Miren, f de g nos salió 4x al cubo más 26, en cambio g de f nos salió 64x al cubo menos 96x al cuadrado más 48x menos 1. No son iguales, ¿no es cierto? Entonces la regla es que no siempre es lo mismo f de g que la función compuesta g de f de x. Vayan copiando, yo voy a poner pausa un momentito. Ya, estoy borrando. Entonces, pueden copiarse ese gráfico que es de la ilustración de la composición de funciones. Se lo lee como una línea de ensamblaje. La función compuesta f de g. Aquí está la función exterior, la función f y la función interior, la función g. Miren, la función g está alimentada por x y sale g de x. Si a nuestra función f nosotros le ponemos x, saldría f de x. Pero esto se lo considera como una línea de ensamblaje. A la función g entra x y sale g de x. Ahora ese producto entra en la otra función, en la función f, entra g de x a la función f y sale función f de g de x. Se le hace una referencia a las líneas de ensamblaje porque no sé si han visto algún documental donde muestran la fabricación de autos, la fabricación de laderas o fabricación de celulares. En una primera etapa, una máquina se encarga, por ejemplo, de armar el chasis de un auto. Va soldando y le da la forma al esqueleto del auto. Entra metal y sale el esqueleto del auto. Ese esqueleto del auto entra a la siguiente máquina, a la siguiente operación, a la siguiente función. Y ahí se convierte ese chasis ensamblado, lo pintan y sale un chasis pintado. O si ese chasis ya viene pintado incluso, puede entrar y sale el chasis ya ensamblado. Le ponen puertas, motor, ruedas, asiento y sale el auto. O puede que entre metal y se arme la carcasa de nuestro celular. Entra la carcasa del celular y aquí se le pone ya también la pantalla y ya está nuestro celular armado. Entonces, eso es una función compuesta. En la función de adentro, en la función de g, es la primera que hacemos. Entonces, ahí entra x y de aquí sale g de x y entra la función f de x. Vayan copiándose esta imagen y ahorita continuamos con más ejemplos. ¿Listo? Entonces, estas operaciones vayan realizándolas f de i, g de f, h de f, i de h y g de h. Entonces, lo que hacen en f de i es primero agarrar la función f y en lugar de x colocan la función i. Para g de f agarran la función g y en lugar de x colocan la función f. H de f agarran la función h y en lugar de cada x colocan lo que es la función f. Y así sucesivamente. En i de h agarran la función i y en lugar de su x colocan a la función h. G de h agarran la función g y en lugar de x colocan a la función h. ¿Ya? Vayan realizando esos ejemplos y mientras tanto saquen una captura y vayan haciendo eso en sus cuadernos y les voy a ir explicando. ¿Ya? Saquen la captura ahora y les voy a ir.